Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva jornada, hoy digamos por medios telemáticos del Instituto de Ingeniería de España, en el cual, bueno, pues don Daniel Ellín, miembro del CIDES, del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible, nos va a obsequiar con una magnífica, digamos, disertación sobre la humanidad al borde de la sostenibilidad, urgente acción cívica. La verdad es que también ha mandado una carta abierta con anterioridad a esta sesión. No sé si la habéis leído alguno de vosotros. La verdad es que las reflexiones son muy oportunas y casi ha sido un profeta, porque desgraciadamente, digo desgraciadamente, mucho de las cosas que él preveía como cosas no positivas sino negativas que nos iban a pasar a la humanidad han sucedido. Y entonces hoy nos va a hacer reflexionar sobre qué podemos hacer, la sociedad civil, qué podemos hacer desde el instituto, qué podemos hacer en general, pues sobre la humanidad al borde de la insostenibilidad. Hemos visto en la cumbre del cambio climático de Egipto que no nos ponemos totalmente de acuerdo. Parece que se ha llegado a un acuerdo mejor en la cumbre de la biodiversidad celebrada recientemente en Montreal, pero a pesar de eso yo creo que todos los esfuerzos que desde la sociedad civil hagamos para que nuestros políticos reflexionen son bienvenidos. Y la verdad es que tengo que dar las gracias, como no puede ser de otra forma, al Comité de Universidad, Formación y Empresa, que tan acertadamente dirige Cristóbal Casado, prácticamente es un habitual en las tardes, en las tertulias del Instituto de Ingeniería de España, y a María Jesús Rodríguez de Sancho, que pese a sus muchas ocupaciones que tiene con la responsabilidad que tiene en el Ministerio, no por tanto dentro de sus prioridades tiene el acoger, el dirigir también con mucho éxito el Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible, con lo cual agradecemos todos los componentes del instituto su dedicación a este objetivo. Y sin más, yo ya voy a pasar la palabra a los presidentes de los dos comités para que hagan una introducción de Daniel Ellín, quizá prioritariamente a María Jesús Rodríguez de Sancho, para que nos diga exactamente lo que espera de esta jornada o por qué se ha motivado la jornada y lo que ella quiera sobre la posible insostenibilidad que tenemos que parar entre todos. Adelante, María Jesús. Muchas gracias, presidente. Bueno, nosotros somos el Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible y en septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguían a los que se habían denominado Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y en esos Objetivos de Desarrollo Sostenible hay, como digo, 17 que hemos estado estudiando en el Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible desde el principio, llegando a la conclusión que hemos puesto de manifiesto en diferentes jornadas de que todas las ingenierías, todas las ramas de la ingeniería tienen que ver con la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importante y que es esencial en todas las cuestiones transversales que nos ocupan es el objetivo 17, que es el objetivo de la gobernanza, de cómo cuando influyen diferentes agentes, diferentes instituciones, diferentes empresas, cómo hay que organizar esa manera de participar de todos estos agentes para conseguir los objetivos. Esto es una asignatura, si no pendiente, desde luego manifiestamente mejorable, que tenemos en todos los ámbitos, especialmente en las cuestiones de sostenibilidad, en las cuestiones ambientales, de cambio climático, de biodiversidad, en las cuales influyen muchos agentes y muchos ámbitos sectoriales en la consecución de los objetivos. Daniel Ellín es miembro del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible desde hace tiempo y siempre ha manifestado una gran preocupación y conocimiento a través de su actividad profesional sobre la cuestión de la sostenibilidad y la cuestión de la gobernanza. Y él siempre ha tenido una actitud muy proactiva para promover la formación, sobre todo, de estas personas capaces de canalizar, capaces de promover esa buena gobernanza. Y de ahí que estableciéramos esa colaboración con el Comité de Universidades, Formación y Empresa
entendiendo que se podían buscar sinergias entre ambos comités para ver de qué forma se podría potenciar esta formación de especialistas en esta gobernanza. Y eso es lo que pretendemos compartir con los asistentes en esta jornada y agradecer, por supuesto, el apoyo del Comité de Universidades en su organización. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María Jesús. La verdad que desde el Comité de Universidad, Formación y Empresa estamos encantados de trabajar conjuntamente con el comité que tú presides, el CIDES, y te damos las gracias por ello, así como a su proponente Daniel Ellín. Como siempre, muchas gracias a nuestro presidente, que tan motivador es y también está dirigiendo el Instituto de la Ingeniería. Y bueno, también dar las gracias a la moderadora, Susana, y a los muchos participantes online. Os pedimos disculpas por el pequeño retraso de hoy, han sido razones técnicas y las cuestiones del directo. Pues bien, yo voy a hablar un poco brevemente del Comité de Universidad, Formación y Empresa, que tenemos como objetivo promover actividades que contribuyan a que España siga teniendo los mejores ingenieros con los mejores puestos de trabajo. Para conseguirlo, proponemos que en España se mejore la interrelación, colaboración y transferencia entre las universidades, las empresas, las instituciones y las ingenierías. Este partnership universidad-empresa lo estamos llevando a cabo con 12 proyectos que desarrollan 4 objetivos principales. Primero, mejorar la empleabilidad de los jóvenes ingenieros mediante prácticas, orientación profesional y mentoring. Segundo, promover las vocaciones por la ingeniería entre los estudiantes de primaria, secundaria, bachiller, FP y grado. Tercero, reforzar y facilitar las colaboraciones tecnológicas universidad-empresa. Y por último, mejorar la formación y las competencias transversales de los estudiantes de ingeniería y de los ingenieros. Pues bien, para identificar las competencias transversales necesarias, hicimos en el instituto, junto con APD, una encuesta a 528 empresarios y directivos para preguntarles sobre las competencias que las empresas demandan de los ingenieros adicionales a las adquiridas normalmente para su titulación. Como conclusión de la encuesta, podemos afirmar que las empresas requieren ingenieros más innovadores, con fuertes competencias transversales, soft skills, gestión empresarial y de proyectos, digitalización, con dominio del inglés y también con comportamiento ético y responsabilidad social corporativa. Hoy día, tener comportamiento ético y responsabilidad social corporativa conlleva sin duda el cumplimiento de los ODS. Nosotros creemos que ha devenido obligatorio para los ingenieros e ingenieras, dado que podemos aportar mucho por el desarrollo sostenible, que, como bien ha dicho María Jesús y nuestro presidente, es de lo que va la jornada de hoy. Por eso paso la palabra a Susana, que es la moderadora. ¿Vale? Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla del Instituto de la Ingeniería de España, en la que tanto la Comisión de Ingeniería y Desarrollo Sostenible y CUFE, el Comité de Universidad, Formación y Empresa, vamos a aportar una visión humanística enfocada al desarrollo social. En este caso es Daniel Ellín, nuestro ponente de hoy, quien nos va a ofrecer esta visión. Daniel Ellín es ingeniero electrónico por el ICAI. Comenzó su carrera profesional dentro del sector automovilístico, pero fue luego derivando y adaptándose al sector de la construcción, en el ámbito del control y la automatización de edificios. Inquieto como gran ingeniero y con gran visión de futuro, fue entrando posteriormente en el terreno de la domótica y la sostenibilidad tecnológica de estos mismos edificios, lo que le ha llevado a unar los criterios de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible corporativo en lo que él mismo denomina desarrollo sostenible total en la empresa. Y ahora mismo dirige una empresa que se llama IDEGAIA. Sin más preámbulos, vamos a dar paso a su intervención. La humanidad al borde de la insostenibilidad. Adelante, Daniel. ¿Se me oye? ¿Se me ve todo? Todo. Todo, bien. Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, yo soy consciente
de que el título de mi ponencia puede interpretarse con una visión catastrófica y sin esperanza de retorno para la sociedad. Bueno, de hecho, he tenido comentarios de personas en este sentido que han leído una carta que publiqué recientemente, que la llamo carta abierta relativa a este webinar, que anunciaba y comentaba, aparte de la ponencia, y que creo que puede que haya, vamos a ver, confundido o alarmado por previsiones catastróficas. Pero yo creo que más que esto es la incomodidad de enfrentarse con un potencial y real problema. Bueno, al retratarnos las personas como sujetos conformistas y ciudadanos recostados en ese lecho de un estado del bienestar, esto puede ser hasta cierto punto lógico. Pero de vez en cuando yo recuerdo que vamos perdiendo valores y afanes de lucha, que es lo contrario de malo, porque estas sensaciones lo que en realidad aporta es una especie de que nos canten los 40, como se dice vulgarmente. Pero no es discutible que estamos en un mundo de crisis ambiental, de crisis social, de crisis económica, de crisis de gobernanza, y que, guste o no guste, estas crisis son concatenadas e intercomunicadas entre sí. Y la teoría holística es el detonador explosivo de este problema. Que estamos en un periodo de inestabilidad e inseguridad es evidente y es una consecuencia de estos catastróficos que terminan paralizando la sociedad. Pero es el momento de acelerar y de sumar, no de que se produzca en nosotros, miembros de la sociedad, una especie de parálisis. Pero yo también quiero destacar, como contrapunto, que aunque una parte de la sociedad no cumple en cuanto a sus deberes y obligaciones de lucha y empeño por la sostenibilidad, hay otra parte que tenemos que destacar que ha aportado, ha llevado a efecto importantes logros, es decir, que también hay una parte muy positiva en el desarrollo sostenible, digamos, de la sociedad. Yo quiero destacar al principio de esta comunicación que es de destacar ciertos conceptos de trabajos de la ONU. La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una efeméride y tiene un valor alto en cuanto a guiar a la sociedad, a los individuos, hacia una resolución de las crisis presentes y latentes. Evidentemente, las COP que anualmente, la cumbre anual que realiza la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, aporta importantes rasgos de análisis y de conclusiones. Los paneles intergubernamentales del cambio climático es otra aportación muy positiva para la resolución de los problemas que vivimos. La Convención del Desarrollo Urbano Sostenible, que recientemente se tuvo la Asamblea Tercera, que llevaba años sin producirse y precisamente se ha renovado con motivo de, no con motivo, sino que ha coincidido con el primer año que la población que vive en ciudades o en urbes
es superior a la población que no vive. Bueno, en general, hay una serie de efemérides que son destacables, luego no todo es parálisis, no todo es catastrófico. Hay también, y quiero destacar en este tema, la revolución industrial que se está produciendo y se ha producido, que todos aquellos desarrollos técnicos e industriales que producen bienestar y si no aumentan de la desigualdad social. Pero obviando que ya anda el enfoque adecuado, aunque mucho camino hay por recorrer, no debe ser nuestra preocupación máxima cualquier cosa que estando encima de la mesa no produzca una falta de concreción, una falta de apoyo a la mejora de la convivencia de la sociedad. Bien, yo quiero destacar, ya antes de iniciar el desglose de mi exposición, que el objetivo fundamental que quiero transmitir, que ya se dice en los preámbulos de la Agenda 2030, es que el sujeto, la persona, es el sujeto radical de la cotidianidad y, consecuentemente, es la persona el objetivo, el compromiso en el principio de lo que podemos llamar, aunque no sea palabra castellana, consecuencialidad. ¿Por qué? Pues porque realmente llegar al compromiso supone un desarrollo personal que empieza en la formación, que continúa en el conocimiento, en el análisis, en la convicción, para llegar posteriormente a el compromiso. También esta charla de hoy pretende evitar confusiones de lenguaje o ayudar a ello, que, como es común, hay que prestar una atención a las definiciones y haré un repaso por lo más importante. El bloque 1 lo voy a dedicar al recordatorio histórico conceptual del desarrollo sostenible. Este desarrollo, digamos que mi comprensión social por la lucha del mismo, en su día, hace unos cuantos años, creó, desarrolló y puso en circulación, si vale la expresión, un desarrollo, una concepción que decía, y sigue diciendo, que es un desarrollo que desde el reconocimiento de un pasado con fuertes desequilibrios e irresponsabilidades, implique a la sociedad en el compromiso de un presente solidario de esfuerzo, innovación, para alcanzar un futuro perdurable, basado en una armonización e integración de un medio ambiente soportable y de una economía viable, de un desarrollo tecnológico eficaz y de un Estado social equitativo y una educación en valores éticos. No sé si alguno de los que me escucha pensará que este Parlamento de hoy, esta ponencia, es aconsejable o no entrar en estas definiciones, pero mi experiencia es que las cosas que no se definen con la mayor precisión posible, crea después en los desarrollos, crean en la comunicación, en el empeño, en los trabajos en colaboración, la cooperación, sesgos de no entendimiento.
esa es mi experiencia de carácter profesional. Luego hay otros valores que definiré y que van a salir a lo largo de este planteamiento de hoy. Por ejemplo, el liderazgo para un modelo de gestión de desarrollo sostenible. Este liderazgo que es preciso, que es necesario para que se consigan el, digamos, seguimiento por la ciudadanía a este objetivo, que debe ser un objetivo ciudadano, que debe ser un objetivo de todas las personas. Un objetivo que trata de hacer una labor de liderazgo y que necesita que sea gobernado y dirigido por un líder que coordine, que empuje, que anime este propósito. Es importante también plantearse el que, como dijo el secretario general de la ONU, Kofi Annan, que el desarrollo sostenible deje de ser una cuestión utópica y que sea una cuestión de carácter cotidiano y que sea algo cercano que conviva con el ser humano. Con esto quiero decir que se debe ejercitar por el ser humano a lo largo de todos sus escenarios de actuación. Digamos que llamamos escenarios de actuación su habitabilidad del hogar, su habitabilidad de los centros de formación, su habitabilidad en las empresas, en las asociaciones, porque todo lo que es el entorno habitable, todo lo que es el entorno por donde se desarrolla el ser humano, debe ser un ejemplo y una práctica diaria del desarrollo sostenible. Entendiendo, sigo con las definiciones, que cuando hablamos de entornos habitables, estamos hablando de edificios sostenibles que lo entiendo como el que se cualifica como aquel que, adaptándose a su zona geográfica, con la convergencia de formas arquitectónicas, de estructuras, de infraestructuras y de servicios, permita de manera contrastada en sí mismo y para su entorno durante todo su ciclo de vida un mínimo impacto medioambiental, un consumo de recursos mínimo, una máxima seguridad y salubridad, una comunidad máxima, comunicabilidad máxima y una habitabilidad para el ser humano, con un enlace positivo entre ahorros y costes, y que facilite albergar espacios interiores sostenibles. Yo hago una diferenciación entre edificios sostenibles, la cáscara, y los espacios interiores sostenibles, el interior. Por lo tanto, estos espacios interiores son aquellos en donde se desarrolla la vida de las personas con una capacidad para una actividad natural en las condiciones como mínimo que las constituciones y las leyes exigen, y que alberguen no solamente a las personas y a sus pertenencias, sino a los elementos que posibilitan la cobertura de sus necesidades personales, familiares, de ocio y de trabajo. No son solo espacios materiales, sino que son también espacios psicológicos y sociales. Otra definición que pongo encima de la mesa es el desarrollo sostenible corporativo. Es más habitual llamar responsabilidad social empresarial. Yo hace años creo que fui de los primeros que puso sobre la mesa esta definición. He preferido siempre llamar desarrollo sostenible corporativo, porque responsabilidad es una obligación
de abordar algo. Desarrollar es ponerlo en marcha. Por otro lado, una responsabilidad social, empresarial, es lo de la responsabilidad social empresarial, yo prefiero llamarlo un desarrollo sostenible corporativo, porque el término corporativo, en un orden de definición social, engloba las viviendas, engloba los habitáculos donde se pasa la vida, donde se tiene una relación con el resto de seres humanos y donde habitan y actúan las corporaciones, y así subo en toda la escala social hasta llegar a las propias administraciones de los países. Con objeto, esto lo que me permite o me incita a dar este sentido y esta definición. Bien, por otro lado, el concepto de el análisis de ciclo de vida es un planteamiento importante porque, vamos a ver, señores, el otro día vi una noticia en la prensa que es una falacia el ahorro de CO2 que se produce con los coches eléctricos. Yo no sé la solvencia que tiene esta investigación, pero el razonamiento era un razonamiento profundo, porque no es el consumo de combustible que produce, y por lo tanto de contaminación, es el consumo que produce la composición y el ensamble y la fabricación de estos vehículos. Esto es lo que quiere decir la importancia de los análisis de ciclo de vida, porque hay una perversión. La sostenibilidad también produce problemas, porque es un volumen de negocio que se genera. Si fabricamos coches eléctricos y implantamos exigencias, estamos poniendo en el mercado unos productos nuevos que tienen que desplazar a otros. Luego, hay un fondo de negocio, lo que se llama, y lo habéis oído, el negocio verde. Bien, siguiendo todo esto y acabando el tema, importante también es las definiciones, que no voy a entrar en detalle profundo, de lo que se llama el mercado de la huella de carbono. Evidentemente, el ahorro de contaminación, el ahorro o eliminación de gases de efecto contaminante, supone que hay un ahorro y una necesidad de motivar. Luego es un valor, esa eliminación, esa reducción, perdón, que debe premiarse en un hábitat de compra y venta. Si yo trabajo mucho en reducir contaminación, otros que la producen deberíamos de conseguir que uno vende derechos de contaminación y el otro tiene la obligación de comprar. Siguiendo en este inicio del tema, yo quiero poner de relieve, de una manera rápida, la reafirmación de lo que he dicho hace 2 minutos. El tránsito del sujeto, de la persona, a lo largo de los escenarios. Porque a lo largo de la vida lo va a hacer, sus capacidades y sus creencias son distintas en un colegio de parvularios que en un ministerio o que en una universidad, y es lógico que su aprender y mayor experiencia la vaya aplicando en este empeño de mejora de la sostenibilidad. Bien, dicho esto, digamos que
hay una figura, una estrategia, digamos, y una táctica que yo quiero poner encima de la mesa. Esa táctica entraña lo que podemos decir el concepto de la sostenibilidad total y su mejoramiento continuo. A algunos de vosotros os sonará, obviamente, que estos términos tienen un paralelismo con otras teorías, por ejemplo, la de la calidad. Y en el fondo, tengo que decir que cuando implanté o cuando lancé esta definición, recordé la de la calidad. Pues con el fondo es un proceso semejante. Si vemos todas las tácticas, estrategias, planteamientos que se hacen con la implantación de la calidad, si quitamos calidad y ponemos sostenibilidad, vamos a ver que estratégicamente, esquemáticamente, los procedimientos y los sistemas casi coinciden. Por lo tanto, el objetivo es implicarnos en un propósito de una sostenibilidad total que no afecta a un objetivo, el 1 o el 5, sino que afecta al conjunto de. Yo no puedo estar haciendo una acción que favorece un colectivo, favorece una cualidad y calidad humana, pero está perjudicando a otro. Porque será sostenibilidad para unas cosas y será una insostenibilidad y una gravedad de actuación para otras. Luego es sostenibilidad total. No hacemos acciones aisladas, hacemos acciones que tienen un efecto en conjunto. Y la mejora continua, algo tiene que ver con lo que yo decía, desarrollar a través de los escenarios, porque el hombre evoluciona y su empeño tiene que ser continuo. Es decir, no cabe llegar a un hito y darse por satisfecho. Bien, en otro aspecto, el tema de la creación de nuevos órganos de gestión, de nuevos asesoramientos o empresas de servicios que se dediquen a dar apoyo, dar consejo, dar ayudas a los que actúan en el terreno práctico, tiene una importancia. Me estoy refiriendo, quiero referirme a la creación de empresas de servicios sostenibles. Recordaréis que se puso en auge hace unos años las empresas de eficiencia energética. Hicieron una labor importante. Pues el concepto de empresa de servicios sostenibles es equivalente. Una pyme no puede tener especialistas en servicios sostenibles. Su capacidad económica e intelectual no le da. Una gran empresa debe tener y tiene, y de hecho se están implantando en la mayoría, gerencias de desarrollo sostenible. Pero no podemos a ese grupo importante productivo de la sociedad apartarlo. Me refiero pymes y minis. Y la solución son empresas que presten su tiempo, que presten su capacidad a esas pequeñas empresas para poder hacer la misma eficacia de labor. Bien, yo diría que el concepto vamos a ver, voy a ir ganando tiempo porque si no nos quedaremos sin tiempo. Me voy a saltar algún concepto que estaba en medio.
Entonces, diríamos que el siguiente bloque que estaba previsto hablaros es el que afecta a la gobernanza. Bien, sí que quiero dedicarle un paréntesis un poco mayor. Vamos a ver. Nuestra sociedad tiene un problema grave, muy grave, de gobernanza. Si ya que estamos hablando de definiciones, vamos a definir, porque se habla de gobernanza, pero hay criterios diferentes, interpretaciones diferentes de unos contertulios o de unos escritores a otros. Yo voy a coger, para ser preciso, y poder transformar, o sea, leer una definición que en su día leí y me gustó y que creo que la tengo a mano y prefiero no improvisar. A ver, bien, aquí está. El desarrollo sostenible, y vamos a hablar de gobernanza para el desarrollo sostenible, porque evidentemente es una definición multifacética, multidimensional y multiaplicación. No es un concepto, es un concepto, pero en la práctica tiene una aplicación. Y dentro de una misma filosofía general hay diversos modos de llevar a cabo una eficaz gobernanza. El desarrollo sostenible también podríamos decir, en una definición distinta, que es una promesa de respuesta social, ¿no? Ambiental, económica, a una serie de cuestiones, y la gobernanza la podemos definir como que es la coordinación de esta respuesta. Es decir, la sostenibilidad es una promesa de respuesta de mejora social, ambiental y económica, pero la gobernanza es una coordinación de esta respuesta. La gobernanza es, por tanto, la forma en que se construye el desarrollo sostenible. Su objetivo es lograr la transformación de la sociedad y garantizar su mejor vivencia de la sociedad, en línea con los compromisos que se asumieron cuando la antigua cumbre de la Tierra en Río, en el año, creo recordar, 92, y las formulaciones cuando la definición de la Agenda 2030 del 2015 y de los 17 objetivos de sostenibilidad. Cada vez existen más casos en que se pone en manifiesto esta necesidad de articular mecanismos de buena gobernanza, puesto que es una expresión, un concepto multinivel y al mismo tiempo multiactor. Evidentemente, esto permite transformaciones necesarias para impulsar las transacciones ecológicas, insisto que estoy hablando de la gobernanza del desarrollo sostenible, las transiciones sociales y económicas. Tradicionalmente no se le ha prestado la atención necesaria a estos temas, pero por habernos centrado, digamos, en temas más puro económicos, biológicos y tecnológicos. Pero ha llegado ya el momento de poner la gobernanza en el centro del debate. De hecho, veréis que en los índices de medición de efectividad de los desarrollos sostenibles de las empresas, sobre todo las que cotizan en bolsa,
existe un índice que mide numéricamente el nivel de unas empresas respecto a otras. Y es el nivel, en siglas en inglés, ESG, Environment, Social, Government. Por lo tanto, cualquier análisis que se hace de una empresa es vital que se mida y se dé un valor a estos tres parámetros. Así de importante constituye ya el concepto de la gobernanza. Diríamos que hay áreas evidentes, ya que son puntuales y que afectan a objetivos puntuales, que es una parte de aplicación, obviamente, de la gobernanza. La gestión del agua, la gestión de la energía, o el impulso de las energías renovables, el sistema alimentario o de consumo, los procesos de canales de distribución. Es decir, que la buena gobernanza obviamente acelera un desarrollo sostenible. Digamos que conscientes de la complejidad de estos campos que implica la transición ecológica, han surgido ejemplos innovadores de gobernanza democrática, tanto participativos como deliberativos, que buscan impulsar una transición lo más justa y rápida y ambiciosa posible, a la vez, evidentemente, que inclusiva. Yo no quiero alargar mi explicación porque esta es un webinar para, no sé, pero para estar encerrados en un monasterio hablando de estos temas casi un día completo. Y los tenemos que centrar, según se me ha pedido, en media hora. Y yo, si creo, no me he fijado a la hora exacta que hemos empezado, pero si no me he pasado, debe faltar un milímetro. Bueno, hay un bloque más. Daniel. Sí, acabo inmediatamente. Hay un bloque más que le doy importancia y que es parte, como ha dicho María Jesús antes, del objetivo 17. El trabajo solidario, por lo tanto, la alianza, la cooperación y los criterios colaborativos y de generación de valor añadido. No es frecuente que se ponga de relieve que el desarrollo de la sostenibilidad, aparte de reducir crisis, tiene que producir valor añadido en su conjunto. No tiene que tener un carácter de donación, de concepto Tiene una de conferencia, que inversión. No, pero que dime, que es que no te estoy entendiendo. Que está agotado. No está agotado, aquí está en modo avión. No está agotado. Bueno, un avión. Modo avión, papá, los teléfonos tienen modo avión. Yo no sé quién ha tocado aquí, nada. Beatriz, por favor, ¿puedes silenciar tu terminal? ¿Me dejéis acabar, por favor? Si estamos preocupados por el tiempo, yo estoy acabando en 5 minutos. Sigue, Daniel. Por último, que tiene mucha importancia, el bloque 5 a dedicar, por lo menos vamos a mencionarlo, al concepto de planes de continuidad. Necesariamente nuestra propuesta debe poner en marcha las necesarias sistemas, mecánicas, procedimientos para crear una continuidad, lo que podríamos llamar aulas de información y debate, para mantener una continuidad y contacto interpares en el desarrollo sostenible. Quiero decir, estos gerentes de desarrollo sostenible, hasta
en los propios colegios de primaria, por exagerar, y por supuesto en empresas, tienen que tener una alimentación continua de lo que se dice, de lo que se analiza, de lo que se estudia. La manera de dar vida a esos responsables es organizar a través de las corporaciones, a través de los colegios profesionales, temas de discusión, de análisis, yo lo suelo llamar de, entre comillas, cafés Gijón, ¿no? Reunirse para hablar y reunirse para elucubrar y para unirse para intercambiar conocimientos. Bueno, esto es lo que da media hora y si hay preguntas y sé responderlas y sobre todo me río porque una cosa que se canta mucho en las reuniones con público es que yo suelo decir, por favor, venderse no, preguntar sí, pero hay veces que muchos de nosotros no preguntamos, sino afirmamos para dar relieve a nuestra personalidad. Muy bien, muchas gracias. Perdonar, la rapidez y la amplitud del tema y nada más. A vuestra disposición para que preguntéis y yo responda lo que pueda. Vale. Voy a poner... Gracias, Daniel. Mientras entra la primera pregunta, Sí. creo que nos podrías comentar un poquito sobre cómo se relaciona la gobernanza de las empresas con estos objetivos de desarrollo sostenible y por qué piensas que la sostenibilidad implica solidaridad. Bueno, tú aprovechas y en una pregunta metes dos. ¿Y por qué no te dejo? Que serían tres. Bueno, vamos a verla. ¿Por qué voy por la última? ¿Por qué la semejanza de la sostenibilidad y la solidaridad? Pues de una manera muy sencilla. Mirad, es un ejercicio de solidaridad trabajar y tener empeño por la gobernanza. Porque tú estás trabajando por un concepto que tú no eres en absoluto el único receptor de la obligación y el único receptor del beneficio. Porque esto afecta a otros muchos objetivos, que es la comunicabilidad entre los objetivos, y porque afecta también a otros países. Es decir, y a otras generaciones futuras. Con todo ese concepto, no nos dé vergüenza, parece que es una expresión de carácter místico, llamar al desarrollo sostenible, a la sostenibilidad, solidaridad. Esta, la primera pregunta tuya era la relación entre gobernanza y desarrollo sostenible, ¿o qué? Repíteme Sí, la primera. Sí, ¿cómo se relaciona la gobernanza de las empresas con los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, ¿cómo? Mira, si me parece que el auditorio la mayoría es técnico, ¿no? Por fuera, por dentro no puedo. ¿Pero sabías de dónde caía la gota? Sí, sabía. Bueno, decía... Sí. A ver, ¿me dejáis terminar? Sigue. Es que no sé Sigue. Bien. Mira, pues lo voy a hacer, es claro, y pongo un ejemplo y lo vamos a entender enseguida. Una de las cosas que en las aplicaciones de calidad es imperativo son los círculos de calidad. Eso hace que algo sumamente comprometido, que es que uno, frente a sus compañeros, le eche en cara a quien sea lo que está haciendo mal, que estropea la calidad, y que no se sienta el compañero ofendido porque es en favor del resultado final y del mejoramiento de todo, es un efecto de buena aplicación de la gobernanza. O sea, no se trepa en las empresas por ocultar los defectos de uno
y dar la impresión de su calidad, sino resolviendo los problemas en equipo. Esta es la palabra clave, en equipo. Esa es una aplicación más del concepto de gobernanza. Que haya cauce, que haya viabilidad de arriba abajo y de abajo arriba. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Muy bien. En este aspecto, Daniel, hay al aplicar la gobernanza, al indicar que la gobernanza es algo que va de arriba abajo y de abajo arriba para ir avanzando en la propia empresa, la empresa normalmente está dentro de una sociedad. ¿Cómo se puede conseguir que esta sociedad pase de ser egoísta a ser solidaria, que es lo que estás indicando con esta sostenibilidad? Bueno, es que, mirad una cosa. Sabéis perfectamente que hay una contraste, una comparación entre el PIB y la felicidad. Son análisis que se hacen a nivel de naciones. Y diría que es cierto, no los países que sus ciudadanos viven más felices son en absoluto los países más ricos. Bueno, pues aquí yo diría que hay un paralelismo en el tema. La felicidad a que todos aspiramos, yo lo llamo una utopía. Se va detrás de la felicidad y cuando llega, llega. Y cuando no llegan, pues te encuentras infeliz, deprimido, lo que tú quieras llamarlo. Pero hay una cosa que es diaria. Cuando tú tienes una ilusión por un afecto, ilusión por un trabajo, ilusión por un empeño, cada vez que te levantas, cada vez que das un paso en ese afecto, en esa ilusión, tú tienes felicidad. Entonces yo digo que la ilusión es nuestra felicidad en el corto. ¿Qué más? Nos preguntan en el chat que si la sostenibilidad, la economía circular, la solidaridad, todo esto no es una manera de decir que lo que tenemos que hacer es reducir el consumo y en cierta forma buscar un decrecimiento económico para que no se reduzca esta calidad de vida de la población. ¿Qué duda cabe que como miembros de una sociedad de consumo que ha sido una ley vital durante años, hemos pervertido nuestra vida y nuestra convivencia. Ahora bien, en parte, sí es posible que haya connotaciones de propaganda al consumo en esta propaganda, por llamarlo así, a la sostenibilidad. Pero esto es solo una parte, para decirlo más claro, es una parte de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. No es el desarrollo sostenible. Por lo tanto, mirad, yo creo que por muchas vueltas que le demos y queramos ver las cuatro patas a la mesa, la creatividad que ha supuesto el esfuerzo, la calidad, la Agenda 2030 resuelve, si no el 100, yo diría que el 90% de las cuestiones que nos podamos plantear. Es como dicen los ingleses, un handbook de los problemas que padecemos y vivimos. Bien. Más cosas. Más cosas. Yo voy tratando de ser lo más breve posible la respuesta, porque Susana, hay dos a la hora preguntas. y hay gente que quiere preguntar, ¿no? Digo yo.
para mí sería una satisfacción, que esto terminara en un éxito en los ruegos, y las preguntas. Ya no sé si en las contestaciones. Bien, más cosas, por favor. Hay manos levantadas, Susana. Hay manos levantadas, vaya, no las estaba viendo yo. Pues, a ver, es que me Está Julio y Blanca. Vale, pues Julio y también Valentín quería hacer una pregunta. Julio, empieza tú primero. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Daniel, muchas gracias por tu charla. Está claro que la sostenibilidad parece que vende, ¿verdad? Y eso se han dado cuenta las grandes empresas y se está produciendo un fenómeno que es preocupante, ¿no? Que es el lavado verde, ¿no? El greenwashing este. O sea, que, bueno, yo estoy friendo el mundo, pero mi propaganda dice que estoy haciendo algo muy saludable, ¿no? Si quieres, algo que ha alarmado también bastante es, bueno, el presidente de la próxima COP será de uno de los países productores de petróleo muy importante. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, y por otro lado, hay un intento de regular el lavado verde, en la Unión Europea por lo menos. ¿Cómo ves tú eso, si es regulable o no, y cómo es controlable o no? Julio, esto se contestaría con una respuesta a bote pronto, como los disparos de los futbolistas. Es que el mundo, la ciudadanía, el ser humano es perverso. Y entonces, en cuanto le dejas un resquicio, la mete. Perdóname la grosera expresión. Pero, digamos que muchas de las cosas que hemos hablado esta tarde, ahí está el antídoto. Evidentemente, hay y habrá tendencia a esos lavados verdes, a esa creación de... Yo estoy convencido, es como las rebajas. Las rebajas son fenomenales, es que se fabrica para rebajas, para vender el burro de las rebajas. Bueno, pues esto es un poco igual en este contexto. Y en este contexto se crea una necesidad, se crea un satisfacer la conciencia de que compre usted producto verde, que así se va a dormir a la cama mucho más tranquilo. Mirad, yo que he estado metido en temas de energías, la primera parte de mi actividad después de dejar el mundo de automoción, siempre decía, y era de las piedras de mi tejado, que la mejor reducción energética es no consumir. Lo que pasa es que te cargas el consumo, ¿no? Y entonces te ponen una cinta de estas de pegar en la boca. Evidentemente, Julio, tiene que haber y ahí viene la gobernanza, una legislación muy, muy estricta y muy grave. Porque, aplicado aquí, si el que contamina debe pagar, el que engaña debe de pagar. Esto es lo que es mi concepto. Tiene que haber una gobernanza que permita que haya una inspección, que haya una persecución muy drástica. Lo que no está penalizado, Julio, no hay bondad humana que lo haga gratis de tambores. Lo siento, pero tiene que haber policía, tiene que haber legislación, tiene que haber policía y tiene que haber condena. Vale. La siguiente pregunta venía de parte de Blanca. Sí, yo tengo inicialmente una petición, Daniel, me gustaría tener una copia porque me interesaban todas las definiciones, los distintos conceptos a los que has ido haciendo referencia, pero has comentado en un momento determinado, nos falta tiempo, voy a dar un salto y me gustaría tener la conferencia completa. Mira, vamos a ver una cosa. Te voy a decir, mientras estaba hablando, estaba pensando, porque dicen que quien hace eso son las mujeres, ¿no? Que hacen dos cosas al mismo tiempo. Yo no tengo ese don. Pero en algún entreacto de segundos he pensado en ello.
yo voy a tratar de una manera más coherente, mejor hecha, más para lucirse, trasladar estos comentarios que hemos hecho, lo que he dicho, sobre todo lo que tú me pides, las definiciones, por supuesto, a un documento. Y esto lo pondría, si el señor presidente del instituto no tiene nada en oposición, a disposición del instituto para que lo cuelgue, lo ofrezca, lo suministre o lo que sea. Empecé en su día a registrar definiciones. La del desarrollo sostenible la llegué a registrar, pero después me di cuenta que eso no servía para nada. Y por lo tanto dejé de poner la C con el rabito. Sí, a lo largo de este mes tendréis esto redactado y escrito en el instituto. Y lo podemos colgar en la web del instituto. Muy bien. Y la Más pregunta cosas. es sobre la energía nuclear. ¡Ah, amiga! Exacto. ¿Qué Me coge el opinión? toro, ¿eh? Que me Porque, coge el toro. mm, Te voy a decir algo, antes de que hagas la pregunta, te voy a decir algo. Mira, voto por energía nuclear. No porque sea un suicida, sino porque las alternativas que hay son infinitamente más caras, puede que igual de peligrosas. Lo que pasa que una explosión afecta a una zona y mala suerte al que le toque, y otras contaminaciones viajan alrededor del mundo. Ya veis lo de los plásticos, ¿no? Los plásticos de tal crean islas artificiales en la otra punta del globo. Con lo cual, yo diría que mientras no haya una alternativa tecnológica más eficaz, es preferible eso a otros combustibles. Y de todas maneras, el tema insisto mucho en ello, de los procesos de fabricación de energía, la natural, por decir así, yo sigo diciendo que los estudios sobre el análisis del ciclo de vida de los productos, y esto se lo digo a Julio, que debía de haber metido esto yo en la respuesta a lo del negocio verde, es importantísimo porque, insisto, muchos productos, muchas teorías se vienen abajo porque se analiza un producto en sí, qué consume no sé qué. No se analiza cuánto ha costado, no económicamente, sino el deterioro de la tierra, el fabricar eso, sino si ha producido un efecto concreto. Y eso es un engaño. Eso es crear negocio verde, de alguna manera. Vale, preguntaba Valentín si es posible que des algún ejemplo o si estás trabajando con alguna empresa o organización para implantar esta gobernanza que comentabas en la ponencia. Vamos a ver, mirad. Esta es una pregunta cuya respuesta lo mejor que podía hacer es no darla. Pero estoy así, poco, que me llamo Daniel, ¿no? Y hay un cuento, un libro, no sé, lo de Daniel el Travieso. Pero yo os digo una cosa, que vamos a ver cómo puedo ser ligeramente suave en el tema. No sé, es que no quiero producir enemistades, ni escándalos, ni cosas de este tipo. A ver, hazme la pregunta de otra manera, que me engañes.
que si estás trabajando con alguna empresa u organización que esté desarrollando este tipo de gobernanza que tú estabas comentando en la... No sé cómo puedes decir la misma, no me había olvidado. Mira, vale. Yo escribí un día, y ya lo voy a soltar, escribí un día para la creación de un máster, que no lo llamaba máster, lo llevaba aprendizaje y excelencia de aprendizaje, por razón que me parecía un abuso parecido al negocio verde, el negocio de los másteres. Y para ofrecerlo a una universidad, y creo que me tragué todo el objetivo curricular, los objetivos curriculares, simplemente el título, no el desarrollo de las asignaturas, que me ocupaba, si no recuerdo mal, 60 páginas. Bien, conecté con una universidad y terminamos como el Rosario de Aurora. ¿Por qué? Pues porque se me exigía por parte de esa universidad un control total del profesorado y un control total de la esencia de las asignaturas. Y dado que aquello era casi una actuación mía filantrópica, llegó un momento en que, con alguna que otra palabra más o menos gruesa, dije, ahí os quedáis. Entonces, esto viene a contestar a tu pregunta. O sea, los nichos de negocio están tan buscados, tan exprimidos y de tal, que a mí me repugna. Y aparte hay un tema, yo no, por mucho que me empeño en contar los años para atrás, no lo consigo. Con lo cual quiere decir que este año tengo un año más que el pasado y que ya no voy a cumplir los 70 años. Y por lo tanto, luchar contra esos molinos de viento, me temo que no. Lo que sí te digo es que me encantaría transmitir lo poco mucho que sé en aulas de cambio de impresiones, en creatividad, porque mira, yo hay una cosa que me divierto mucho, y es que solo pensando encima de un papel y un lápiz me aburre. Pero discutir, producir creatividad en un debate, en una confrontación, me refiero a confrontación afectiva, ¿no? O académica, me crea, me excita, y soy mucho más creativo. Con lo cual, esas aulas que decía en el punto quinto, sí que me gustaría ser el impulsor me da lo mismo. Esas aulas se tienen que organizar en corporaciones y con corporaciones profesionales, es decir, sean colegios de profesionales, sea cualquier otro concepto. Ya que has estado hablando antes de la energía nuclear, comentaban por aquí que hay también del impacto ambiental paisajístico de energías que se consideran renovables, como la eólica o la solar. Bueno, es complejo el tema. Es decir, lo que a veces cabe decir que lo que es bueno para el cuerpo es malo para el alma. Pero porque la belleza de una naturaleza, de un paisaje, no la dan los molinos de viento, ¿no? Y sin embargo, quitándolo del tema, insisto, ¿cuánto cuesta de deterioro ambiental fabricar un molino de viento? Insisto en eso. Pero suponiendo que el balance de consumo energético, de fabricación y otros componentes fuera positivo, el ahorro, el tema, siempre vamos a estropear el paisaje. Entonces yo diría que es una respuesta parecida a la respuesta sobre el tema de la energía nuclear.
no es bueno, pero es menos malo que otras cosas, ¿eh? Y entonces, pues en ese sentido, diría que vamos a seguir con ella, ¿no? Pero vamos, yo tengo fe de que los ingenieros, yo he ejercido un poco de ingeniero, ¿eh? Los ingenieros, nuestra creatividad pondrá soluciones. No sé si el hidrógeno verde o el chocolate marrón, pero que habrán soluciones que no sean paneles solares, que no sean molinos de viento, o por lo menos que no sean tan aparatosos. Mira, es una persona que tiene una cierta relación conmigo que le encargaron, y lo llevo a cabo, un dron que se dedicaba a colocar espantapájaros en las líneas de alta tensión. Se iba con un cacharrito que da unos reflejos, colgaba en el cable lo que ha puesto para evitar que aves tropezaran con los cables. Supongo que siendo una hidroeléctrica sería por biodiversidad, pero también por ahorro en roturas de los tendidos. Pero bueno, con esto quiero decir que son aplicaciones tecnológicas que hasta en ese campo ofrecen ventajas. Pero sí, rompemos los paisajes y no sé si produce algún tipo de contaminación. Esos elementos que no sé si transmiten o no, ondas o otro tipo de cosas, ¿no? Cristóbal tenía también una pregunta. Muchas gracias. Yo quería hacer dos comentarios y una pregunta. Creo que de acuerdo con María Jesús y con el presidente Pepe Trigueros, pues desde el instituto se podría organizar en algún momento un foro abierto de debate sobre desarrollo sostenible. Primer comentario. El segundo comentario, en la transición de la energía de fisión nuclear a la fusión nuclear, las energías renovables, eólica, solar, etcétera, están demostrando ser muy útiles. Y ya entonces paso a la pregunta. Has dicho, Daniel, la correlación entre la calidad total y la sostenibilidad total. Entonces estoy de acuerdo que en una empresa es factible la calidad total de tal forma que cada uno en su puesto de trabajo, en su responsabilidad a cualquier nivel, es responsable de lo que hace. Y eso es aplicable para la sostenibilidad. Mi duda está, y la pregunta es, ¿cómo se resuelve eso a nivel de la sociedad para las personas que son humildes o en el mundo para los países que son subdesarrollados? Mira una cosa. Tu pregunta, en mi opinión, tiene como dos frentes, ¿no? Creo que todo hay que dimensionarlo a un concepto. Y el concepto es que produzca valor. Valor moral, valor económico. En mi opinión, el tema es que si tú quieres, este es un tema que a mí he hablado en más de una ocasión y he escrito algo. Si tú quieres que un país en vías de desarrollo haga un esfuerzo, quiera salir, etcétera, 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 lo primero que tienes es que planteártelo con objetivo de éxito en todos los aspectos. Y esto quiere decir, en mi opinión, que si tú quieres vender, que esto pasa, yo que he hecho alguna que otra exploración en Hispanoamérica, si tú quieres vender ordenadores con conexión por internet, vamos, por satélite, para tener internet, evidentemente lo que te tienes que plantear no es eso.
Lo que te tienes que plantear es cómo resuelves un servicio técnico. Qué tontería, ¿no? Un sitio que está en la chimbamba, en medio de la selva, en cuanto se le rompa un tornillo, una lámpara, te has quedado sin nada. Ese problema supone una frustración, no sé cómo decirlo, una inversión, que lo ponga quien lo ponga, aunque sea una ONG, importante, que no sirve para nada, porque se han quedado sin el objetivo que es el uso. Es decir, no produce valor añadido. Si tú montas cualquier otro desarrollo y no prevés, y la gente va a coger ilusión y va a coger puesta en marcha de países súper pobres, y no vas a equipar a ese grupo social con las necesidades que la vida lleva, de salud, de bienestar, de lo que sea, lo que vas a crear son, no sé cómo decirte, desilusionados, déjame que lo diga así, más graves. O sea, esto es, yo creo, equivalente a cuando das, no sé, un dulce a un niño de lo más paupérrimo de la vida, aprende lo que es el sabor del dulce y la satisfacción. Mira, un ejemplo que es muy palpable. Campañas de tema de juguetes para un niño. Está muy bien, pero si ya después, al año siguiente, no recibe juguetes, has creado un frustrado. Y esa amargura es peor de. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio y sobre todo, aprovecho la ocasión, para practicar la cooperación. Nadie me sabe mejor de la idiosincrasia de un país súper pobre que las ONGs que trabajan. Aunque en todos sitios hay corrupción, normalmente la hay menos en los que dirigen las ONG, porque sabemos todos la cantidad de comidas, la cantidad de enseres que se reparten en los países pobres y que se tiran. No se hace un buen uso de ellos, no se hace una buena distribución de ellos. Con lo cual, lo que quiero decir con todo esto es, tiene que haber un planteamiento global con criterios de eficiencia. Muchas gracias. Ya con la hora que es, vamos a dar paso únicamente a dos preguntas más. Juan Moreno tenía levantada la mano. Sí, bueno, Daniel, yo como tú empecé a trabajar en la industria del automóvil, solo que toda mi vida profesional se ha desarrollado en ella. ¿Tú estás en Santana o dónde? Empecé en Industrias Subsidiarias de Aviación en Sevilla, que hacía cajas de Renault, y continué en la fábrica de Renault, que la compró en el año 65. Bueno, cuando yo empecé a trabajar en el año 64, mi director me dijo una cosa que nunca se me ha olvidado. Hay dos mecanismos que todo el mundo quiere sustituir y nadie lo consigue. Son la biela manivela y el engranaje. Han pasado 58 años y ahí siguen los dos, aunque en parte esté siendo sustituido. Aunque sea una parte quizás demasiado particular en el tema que tú estás tratando, bueno, el futuro del transporte sí es una cosa que creo que que afecta bastante en el tema de sostenibilidad, tanto por el consumo de recursos como por la polución que produce. Si tú entras, la multinacional KPMG hace cada 2 años una survey, una encuesta sobre 1.400, 1.500 altos directivos de la industria del automóvil. Una de las cosas que preguntan es cómo creen que va a ser el automóvil del futuro. ¿Cómo va a ser el automóvil del futuro? Y no hay... Que no te he entendido la palabra. ¿El transporte? Sí, dado que el transporte es algo de lo que influye tremendamente en la sostenibilidad de nuestro planeta,
Mi pregunta es, ¿cómo crees tú que va a ser el transporte del futuro? Evidentemente el automóvil, pero también la aviación. Porque hay muchas soluciones y todas tienen sus problemas. Hay que considerar, y tú antes me parece que lo has apuntado, no el consumo de la gasolina o tal, sino, como dicen los ingleses, from well to wheel, desde el pozo hasta la rueda. ¿Qué es lo que produce contaminación? ¿Qué materias consume? Bueno, el futuro efectivamente puede ser el hidrógeno. Pero el hidrógeno es renovable, evidentemente. Hace poco me he enterado que los motores de combustión interna de hidrógeno pues tienen un problema muy grave. Sabéis que se está trabajando sobre estos motores en Toyota concretamente, en alguna empresa MAN, alguna otra empresa del automóvil importante en el mundo, y es que producen óxidos de nitrógeno. Es decir, no produce simplemente agua, sino también óxidos. ¿Puedes concretar la pregunta, por favor? Es que sí. vamos cortando tiempo. ¿Cómo cree que va a ser el futuro de aquí a 50 años, cuando es de suponer que el hidrógeno renovable ya baje del euro por kilo o algo de eso, con las cosas que se están haciendo? ¿Cuál crees tú que va a ser el futuro más importante? Porque los países ricos en hidrocarburos van a tratar de seguir utilizando, no en Europa, evidentemente. ¿Por dónde crees tú que van a ir los tiros? Y termino. Los tiros del combustible más usable. Los tiros de las soluciones puede ser el motor eléctrico, puede ser el híbrido, puede ser la solución al transporte. Dices. Sí, porque sabéis que incluso en los aviones hay acuerdos para trabajar, está Airbus, me parece que es con Renault, para desarrollar aviones que funcionen con hidrógeno. Es decir, ya sabemos, para los barcos lo mismo. Bueno, ¿por dónde crees tú que van a ir los tiros? No sé, a lo mejor mi pregunta... No soy capaz de pensar, sí, de aclarar, ni aclarar por dónde, dentro del problema que planteas, tiene varios sesgos. ¿Qué combustible? ¿Qué tipo de productor de energía? Porque al fin y al cabo el transporte es algo en movimiento, ¿no? Por lo tanto consume energía y alguien la tiene que producir. Sea motores lineales o rotativos, lo que tú quieras. No vislumbro, puedo lucubrar a modo tertulia de café, pero no vislumbro con seriedad el tema. Pero lo que sí digo es que hay dos soluciones en la vida. Por supuesto la de beber todo el concepto de negocio, querer vender el burro a todo el mundo y hacer negocios de la desgracia humana, pero eso es otro capítulo. Pero yo lo que diría es que, y vuelvo a usar un término que lo he repetido mucho esta tarde, de que hay un problema visceral, total, en la gobernanza del transporte. Es decir, esto por un lado, y en el producto para el que se usa. Ambas cosas. Yo creo que ahí hay que meter la mano. Vuelvo a lo mismo. Si se hace viajar mucho, lo que sea, siempre vas a gastar. Y esto como lo de la energía. Y si no, y si ahorras energía, estás ahorrando consumo. Este concepto se puede aplicar aquí. Y voy a poner un ejemplo. ¿Por qué hay que, no sé, traer naranjas de Argentina? ¿Por qué? Y así ese ejemplo lo podemos aplicar a miles de cosas. Entonces, hay que tratar de acercar el producto, su gestión, su desarrollo, su producción al consumidor. Y estamos quitando montones de ellos. Un ejemplo que no es bueno, pero sirve, es
¿por qué tú tienes que decir, me voy a ir en coche a Sevilla, cuando dices, bueno, papá, un momento, cógete el AVE, que tardas 2 horas? Estoy exagerando el ejemplo, ya lo sé. ¿Por qué? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas por llegar antes 3 horas, 4 horas, 5 horas? El ejemplo es malo, pero me ha salido por ahí. Es decir, es tan importante, ahorras tanto en tu vida, no sé cuánto, no sé qué, vas a resolver no sé qué negocios tan importantes, porque tu trayecto lo hagas en la mitad del tiempo. No. No. ¿Por qué te vas de vacaciones y tiene que ser salgo esta noche porque tengo que estar mañana por la mañana en la playa? ¿Es tan imprescindible? No. Entonces, esa gobernanza, que ya sé que lo estoy llamando gobernanza inadecuadamente, pero me estoy explicando, eso hay socialmente que meterle mano. Aparte, que se investigue motores, que se investigue lo que tú quieras. Muy bien. Porque Susana, Sí, Daniel, sí. muy bien. Susana, vamos a la última pregunta. Sí, yo vamos lo que hago, querido, es escucharos y contestar lo que sé. Díselo a los demás. Como no cortes tú, nos dan el amanecer. Venga, Sí. Susana. La última pregunta es si tienes idea del orden del dióxido de carbono que emiten los volcanes frente al que emitimos los humanos, para poner un poquito en valor hasta qué punto es el hombre el causante de este cambio climático, que no todos los científicos están de acuerdo en que sea únicamente causa del hombre. Bueno, yo te voy a decir, sí, la respuesta inmediata, y así con Cristóbal cerramos y nos vamos cada cual a casa, aunque yo estoy en la mía. Cuidado, yo creo que hay una parte de perversión, una parte de creación de alarma, de negocio verde, lo que tú quieras. Porque dependemos importantemente de un astro que se llama el Sol. Yo hubo hace 4 o 5 años, no me acuerdo, que vino a dar una conferencia un catedrático, creo que es la autoridad número 1 de una universidad japonesa, sobre los temas del Sol. Y echó un jarrón de agua fría a todos los negociantes de negocio verde, porque lo que vino a decir es, ojo señores, que no es tan fiero el león como lo pintan, que aquí hay acciones estelares del universo que nos están haciendo la puñeta. Y así no hablaba él, lógicamente, pero ya estoy metido en el ruedo. Con lo cual, yo creo que, mirar una cosa, y no tiene que ver con tu pregunta, pero tiene que ver con una experiencia. Yo esta empresa que me han presentado diciendo que poseo y que se llama I+D, de Investigación y Desarrollo, Gaia es, aparte de otros conceptos, una teoría en la que viene a decir que, de un filósofo inglés, viene a decir que hay una interrelación, atmósfera, seres vivos y la capa más superficial de la Tierra, de manera tal que unos reaccionan para corregir el defecto de otros. Es decir, como una que está por encima de la voluntad del hombre. Claro, esto querría decir, de hecho, como tú, hay un ejemplo palpable, si está María Jesús por ahí que le afecta, de que hay un incendio forestal y si les dejas tiempo, al cabo de X años, no una eternidad, allí florece lo verde. Allí florece y además tiene un empuje de riqueza esa tierra. Quiere decir que la naturaleza es, en todos los sentidos de la palabra, un ser vivo.
y lucha contra el hombre, no se deja avasallar del todo. Con lo cual, todo esto hace de que ni todo es blanco ni todo oscuro. Ahí Muy está bien, Daniel. un poco de- Muy bien, Daniel, yo creo que fenomenal. Muchas gracias, Susana. Presidente, Pepe, ¿quieres cerrar, por favor? Bueno, pues muchas gracias, Daniel. La verdad es que ha sido magnífica tu disertación y como tú muy bien has dicho, necesitábamos muchos días porque disfrutas discutiendo. Yo hubiera discutido contigo muchas cosas, pero no con afán de llevarte la contraria, sino de que me iluminaras en algunos conceptos que tengo que quizá tú me harías cambiar. Pero bueno, una vez dicho esto, la verdad es que la jornada ha cumplido. La comida la pagas tú. Si la comida la pagas tú, a tu disposición. Bueno, naturalmente, Daniel, ya lo sé. Pero vamos, me refiero a que todas las expectativas han sido cubiertas y la verdad es que nos gustaría seguir oyéndote porque todo lo que dices tiene muchísimo sentido y tu experiencia pues nos ilumina a todos. Muchas gracias, lógicamente también a los dos presidentes, a Cristóbal Casado y a María Jesús Rodríguez de Sancho, pues por habernos brindado esta magnífica tarde. Y Daniel, ya sabes que esperamos con ansiedad tu resumen de la jornada de hoy, porque vamos a aprender mucho de tus notas después de tus palabras. Muchas gracias.